en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Seguimos con la serie derrotando el espíritu amalecita, conociendo las características del espíritu amalecita. Y en este precioso domingo, esta escuela dominical, el Espíritu Santo me llevó a dar este tema del por qué se pierden las batallas espirituales. ¿Por qué los cristianos están siendo derrotados en las batallas espirituales? Muchos me escriben y me dicen o me llaman a preguntarme por qué ellos están atando, ellos están orando, ellos están reprendiendo y no tienen victoria. Y aquí vamos a ver por qué es que se pierden las batallas que el cristiano de hoy en día quiere ganar, pero que no las puede ganar, porque están siendo mal dirigidos y por ende están cometiendo tantos errores por esa mala dirección que están siendo derrotados y no están viendo ninguna victoria. Lo primero que dice Pablo aquí cuando le escribe a los Corintios es que nosotros no tenemos luchas con personas. ¿Y cómo entra la lucha contra las personas y no contra los que se debe luchar, que son contra los demonios? Él dice que aunque vivimos en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo humano, nuestra batalla no es contra los humanos, no es contra las personas. No hay que tener contienda con nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Yo sé que nos han enseñado, y a muchos les han enseñado de una manera equivocada, y si yo alguna vez lo enseñé, pido disculpas, pido perdón. En la guerra espiritual, tú tienes que saber que tú no ganas nada con atar, ligar, encadenar, reprender y mandar. No, tú tienes primero que discernir y saber qué es lo que se está moviendo en tu espíritu y qué tanto grado de poder tiene. Porque es que yo veo ministros, tengo amigos pastores apóstoles, que ellos enseñan que agarran y atan un principado y lo mandan al abismo. Y no saben, y me parece una tontería, una estupidez, enseñarle al pueblo que un principado va al abismo. No, un principado tiene el mismo poder y rango que tiene Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y hay tantos principados moviéndose en los ambientes que ponen a cualquiera que ate un principado. Y yo he visto en batallas espirituales que hay personas que se han metido a atar principados y se les viene un problemón encima.
Entonces buscan al uno, buscan al otro y están buscando a cuanto pastor les ayude a solucionar el problema y están metiéndose en un lío espiritual porque no están sabiendo hacer la guerra correctamente. ¿Por qué? Porque sencillamente estás equivocado. Te enseñaron de una manera equivocada. Nos han enseñado, nos han instruido de una manera equivocada. Así no se hace la guerra espiritual. Yo he escuchado ministros de liberación que dicen, no, fulano de tal tiene un principado. Los principados no entran en las personas. Un principado es de rango alto. Es más, un gobernador no entra una persona. Entra una potestad y entra una hueste. Ellos tienen demonios. Los demonios, las legiones que ellos manejan son las que entran a las personas. ¿Sí? Que un principado tenga influencia en esa persona es diferente. ¿Por qué? Porque Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades. Que esa palabra está mal traducida porque después de un principado sigue un gobernador. El original de la Biblia hebrea dice que principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, no que operan aquí abajo. Entonces, ¿cómo le sacan un principado? Yo he escuchado, yo he visto liberaciones y comienzan a sacar el principado. No, tú no le sacas el principado a la persona. Un principado no entra en una persona. Tiene una influencia, la maneja. Mientras la persona no sea de Cristo, no haya aceptado a Cristo, él tiene una influencia, pero el cuerpo, su alma y su espíritu le pertenecen a Dios. Porque ya fueron pagados a precio de la sangre. Y vemos como una doctrina humana errada, con metodologías equivocadas que van en contra de la palabra, hoy en día se manejan en la iglesia. Hoy en día tú ves a personas dirigiendo a otras, diciéndole, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que anotar todos los que te están atacando, los enemigos, los demonios, y los vas a quemar y los vas a mandar al abismo. Eso no se ve. En el ambiente de Cristo no se ve. Estamos equivocadamente enseñando a las personas todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Y aquí dice que la Reina Valera, esta es la versión, nueva traducción viviente, pero la Reina Valera dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Aquí dice, usamos armas poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Y vamos a ver cuál es el razonamiento humano. El razonamiento humano es aquel donde tú todo le colocas lógica. Te pones a hacer una guerra espiritual sin preguntarte al poderoso en la guerra espiritual, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No, pero es que ya el Señor me dio autoridad y me dio, sí. Pero hay demonios que ellos tienen la autoridad de estar ahí porque se les ha sido concedida. Tú tienes que, para sacarle un demonio a alguien o para meterte en una guerra espiritual, tú tienes que saber primero contra quién te vas a enfrentar. Porque las personas hoy en día se están enfrentando a cualquier principado o a cualquier gobernador y lo quieren echar fuera hacia la bulla de los tamarindos. No. Hay momentos en que tú, el Espíritu de Dios y el mismo Padre, no te ha dado la autoridad para que tú te metas en esa batalla. Porque a muchos se les olvida que la armadura de Dios la pone Dios. Yo he visto hermanos colocándose la armadura y me coloco el yelmo de la salvación, me coloco la espada del Espíritu, ¿qué te vas a colocar? Si tú no conoces la Biblia, si tú lees la Biblia como si leyeras un periódico y no la conoces, no te puedes colocar nada.
vas a ser derrotado y vas a ser derrotada. ¿Por qué? Porque Dios es el que capacita, el Espíritu de Dios es el que te va a capacitar, el Espíritu de Dios es el que te va a instruir y el Espíritu de Dios es el que te va a guiar a toda verdad para poder hacer una guerra eficaz y que tú tengas victoria. Y sigue diciendo Pablo aquí, fortalezas, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Yo le he preguntado a muchos hermanos de liberación, que vamos a hacer liberación, y ellos comienzan, y yo los veo atando, reprendiendo, mandando al abismo, mandando. Y para mí me parece sencillo. Yo vengo, le pregunto al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Quiere que lo liberemos? ¿Quiere que le saquemos el demonio? Y es tan sencillo que él te dice, ese demonio tiene un derecho legal a estar ahí porque él hizo un pacto con fulano, con esto, y ellos tienen ese derecho legal de estar ahí. Cuando uno sabe eso, uno frena la liberación y le pregunta a la persona, mira, tú hiciste esto y esto. Eso me lo acaba de decir el Espíritu de Dios. ¿Quieres renunciar a eso? Si la persona te dice que sí, automáticamente el demonio sale. Porque a la persona le llega un arrepentimiento. Porque está siendo atormentada. Y Dios está permitiendo que ese tormento llegue por la desobediencia y la rebeldía. Pero si la persona dice que no, entonces hay que coger a la familia, ponerse a orar por arrepentimiento para que el Señor tenga misericordia. ¿Sí? Porque no hay espíritu maligno que salga de un territorio si la persona no está cansada de cargar el padecimiento que ese demonio le está colocando. Entonces, si tú te metes a querer sacárselo a la mala, vas a perder. Y enseguida van a llegar unos espíritus que se llaman contragolpe. Y los de ira y de venganza que fraguan la venganza con tiempo y la organizan bien, vienen después. El de contragolpe le llega a uno enseguida. ¿Por qué? Porque no fuiste sabio, no usaste la sabiduría de Dios, sino que fuiste creado con una doctrina de hombre para la liberación. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. No hacer las cosas con fortalezas mentales y un razonamiento humano. Porque la lógica que tú tengas, Dios te la va a derribar. Y vas a perder la batalla. No vas a ver la victoria que tú quieres. Nunca vas a ver los resultados positivos. ¿Por qué? Porque hoy en día, donde más ataca el enemigo es la iglesia que está metida en guerra. La iglesia que quiere obedecer lo que Cristo dijo. Echar fuera demonios, sanar a enfermos, resucitar muertos y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo van a predicar el evangelio? ¿En los argumentos de ustedes o en los argumentos de Jesús? Porque yo veo mucha iglesia luchando entre ellos mismos, entre los hermanos. Son chismosos. Critican los pecados del uno y los pecados del otro, y eso tienen unos chicharrones ellos mismos. Y no se dan cuenta que en el mundo espiritual Satanás le está ganando la batalla. Están perdiendo la guerra. ¿Sí? Las bendiciones muchas veces se frenan. Y les he explicado una y otra vez. Cuando el Señor me ha dado la oportunidad de salir del cuerpo y Él me ha llevado en el espíritu al segundo cielo a guerrear, a batallar, porque los espíritus humanos son los que Él saca de nosotros. Hay veces que uno se acuesta y está orando y se acuesta y uno se levanta con unos dolores. Y uno ve guerras con perros, lo persigue un toro,
o tiene una espada y está peleando con mucha gente, con hombres negros, con tipos grandes y altos, es porque el Señor te agarra en la noche, agarra tu espíritu, lo sube al segundo cielo y las batallas se forman allá, como dice Efesios 6:12, en las regiones celestes. Las regiones celestes tú no las encuentras aquí, las regiones celestes están arriba. Ahí son las batallas poderosas, porque los ángeles de Dios, como hay tanto creyente, tanto cristiano, que no tiene la armadura completa, Dios no le puede poner la armadura completa porque no camina en la totalidad de la justicia de Dios. Si son justos, no predican el evangelio. Y si son justos y predican el evangelio, entonces no creen en la salvación y creen que el diablo los va a derrotar. ¿Sí? Entonces no tienen el yelmo de la salvación. Si predican el evangelio y tienen el yelmo de la salvación y son justos, son mentirosos. Entonces no tienen el cinto de la verdad. Nunca tienen un orden completo en la verdad de la palabra. ¿Por qué? ¿Y por qué se los digo? Porque somos humanos. Yo también he cometido ese error. Perfecto solamente ha llegado uno a la tierra y se llama Jesucristo. Por eso necesitamos que nuestra debilidad obedecer la palabra del Señor y entender cómo se hace la guerra espiritual para tener victoria en las batallas, no en la guerra, porque vas a tener batallas que vas a perder, pero de esas batallas en la cual tú eres derrotado, vas a aprender y enseguida se va a cumplir la palabra que la gloria postrera de la casa donde habita el Espíritu Santo, que es tu cuerpo, tu mente, tu vida, va a ser mayor que la primera. Así he aprendido yo a manejar la guerra espiritual. Hay veces que el Señor me ha dicho, ve a tal lugar, ora por fulano de tal, allá vive fulano, y también están endemoniados, pero tú vas a orar solamente por fulano de tal. Y yo lo he hecho. Y los demás me dicen, no, el pastor es muy orgulloso, el pastor es muy petulante, el pastor no tiene misericordia. No. La palabra de Dios, la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios dijo que Él iba a tener misericordia del que Él quisiera tener misericordia. Y lo que nosotros hoy en día hemos vivido y estamos viviendo en la tierra es por desobediencia. Es porque no se tiene comunión con el Espíritu de Dios. Es porque a muchos no son guiados a toda verdad, sino que se dejan llevar de su emoción. No, porque es que el Señor pone las cosas en mi corazón. Pero engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y cuando tú te dejas engañar por tu corazón y no llevas lo que tu corazón siente a la luz de la palabra, vas a perder. Yo he perdido cuando me he dejado llevar por el corazón. Porque han habido momentos donde Dios me ha hablado y me ha dicho, vas a hacer esto, te voy a dar esto. Y yo me he emocionado. Y esa emoción la ha aprovechado Satanás. Y me ha hecho caer. He perdido esas batallas. Y vuelve Dios y me dice, no, pero ¿por qué te aceleraste? No era en este tiempo. No era ya. Te faltaron estos procesos. Y comienzo nuevamente. Y después que comienzo, tengo victoria. ¿Por qué? Porque solamente tendrás victoria cuando tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. Del resto no vas a tener victoria. El Espíritu Santo está, como dice en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 20 al 21, que ninguna palabra, ninguna de las profecías que están en la Escritura fue hecha por interpretación humana. Ojo con eso. Sino que los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú activas una palabra profética que está escrita en la Biblia, tú la decretas, la crees,
la declaras con fuerza, no con la intención de hacerle daño a las personas, sino con la intención de destruir lo que está dominando a la persona, esa potestad, ese gobernador, esa influencia demoníaca del segundo cielo que le está colocando un principado. Así haya sido por pactos, así haya sido por voluntad propia. La persona tiene la mente cauterizada y está encerrada con velos mágicos. Tú no te puedes poner a pelear con la persona, porque en el momento en que tú acuses a la persona, juzgues a la persona, pelees contra la persona, vas a ser derrotado, vas a ser destruido y Satanás va a coger ventaja sobre ti. Porque no estás entendiendo la maquinación de él, es lo que él quiere. Eso dice 2 Corintios. Tenemos que discernir las maquinaciones del enemigo. La única manera que Satanás coge ventaja sobre ti y sobre mí es cuando nosotros comenzamos luchas contra los propios hermanos o contra las personas que le vamos a hacer liberación. Porque no estás haciendo una guerra con sabiduría, la estás haciendo estúpidamente a través de tus emociones, tus pasiones y el don que tengas para la liberación. Estás equivocado, estás equivocada, hermano. Yo he visto entre los mismos pastores peleas, discusiones, disensiones, contienden con cosas de la palabra. Yo les digo, es sencillo. Disciernen el espíritu, pregúntale al espíritu de Dios. Yo he estado en liberaciones fuertes con tipos que tienen un espíritu de fortalezas mentales y un espíritu de fuerza. Yo le digo, Espíritu Santo, ¿y qué hacemos con él? A veces me dice, coloca una alabanza. A veces me dice, lee tal salmo. Que alguien lea tal salmo y te le paras de frente. A veces me dice, échate saliva en la mano. A veces me dice, sóplale el moño. Él es multiforme. Los demonios no salen por lo que tú sepas, por la experiencia que tú tienes. Con las experiencias que tú tienes, el Señor se limpia los mocos con ella. No sirve de nada. Nunca se hace la guerra así, con la sabiduría y el razonamiento humano. Porque yo he visto salir demonios echando chistes. Mi pastor, mi apóstol, él hace liberaciones echando chistes. Entonces, ¿es la metodología que tú tengas que atar, reprender, escupir? No, siempre no es eso. Tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo, tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. No puedes tener el razonamiento humano, carnal, que te va a llevar a derrotas. Porque los espíritus de ira y de venganza, ellos sí se saben vengar. Y el espíritu de contragolpe te va a dar duro. ¿Y sabes qué? Dios va a dejar que eso pase para que aprendas a contar con Él antes de meterte en la guerra espiritual. Antes de entrar a una batalla, tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28, que Él echaba fuera a los demonios era por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Es la única manera y la única certeza de que el reino de Dios, el gobierno de Dios llega a la tierra. Cuando tú echas fuera a los demonios, no por tu don, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Tú haces las cosas con eficiencia y sabes que el poderoso en batalla, Jesucristo, no va a dejar que nada te venga a atacar. Tú haces las cosas con sabiduría, no atacando a las personas, no juzgando a las personas. El versículo 5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y aquí viene otro punto muy importante, en el cual la gente es derrotada. Muchos me dicen que son cristianos y mantienen una contienda
entre ellos mismos. Y yo los mando a que se lean Corintios, 1 Corintios capítulo 3, y léanse del versículo 1 al 5. Ustedes no están preparados para la guerra. Pablo les decía a la iglesia, yo les tuve que dar leche, porque no podían recibir la vianda. Tuve que tratarlos como niños, no como adultos. Porque ustedes son unos carnales. No son espirituales. No saben contra quién es la pelea. Porque unos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Bernabé? ¿Quiénes son ellos? No somos los dos miembros de Jesucristo por el cual ustedes han conocido la fe. Viven como hombres normales, no como hombres espirituales, carnales. Y cuando tú crees que vas a hacer guerra espiritual en la carne, vas a perder. Hay obstáculos de arrogancia en el ser humano, en el cristiano de hoy en día. Trajo eso del mundo y no se ha querido separar de eso. Yo he tenido muchos hermanos pastores, apóstoles, profetas, de toda clase, evangelistas, que muchos me consultan y yo les doy a través de la palabra la enseñanza, y entonces dicen que soy brujo, que soy hechicero, que soy no estoy yo. Excelente. Excelente. Yo no me pongo a pelear con ellos. Yo entiendo que es una arrogancia que hay en el hermano o la hermana, ¿sí?, que lo ha venido manejando y que él cree que yo le voy a quitar las almas. Primero, las almas no son mías, las almas son de Jesucristo. Y si yo a mi iglesia, a ustedes aquí, les digo, el que quiera o le nazca irse para otra iglesia o con otro pastor, pues arranque. Eso no es problema mío. Tu alma no me pertenece a mí, tu alma le pertenece al Señor Jesús. Yo simplemente soy administrador de lo que tú aprendes, de lo que yo te enseño, sea conforme a la palabra, para que tú lleves una vida de bendición. Aprendas y no seas derrotado en las batallas. Pero de ahí en adelante, si tú quieres obedecer o no quieres obedecer, problema tuyo con Dios o con el diablo. Yo no tengo nada que ver con eso. Mi trabajo es orar, darte una enseñanza en la palabra, de verdad, y pedirle al Señor que tenga misericordia de ti para que tú obedezcas. No más. Entonces yo me voy a poner a contender con los demás hermanos que están pensando que me le voy a llevar las almas. No, yo no ando buscando detrás de almas ni agradarle a los demás. De hecho, muchos me dicen que yo soy muy duro, que no tengo misericordia, que soy machista, me dicen las hermanas. Y es un problema tuyo lo que te quieras pensar. Pero si no te agrada lo que te estoy diciendo, arranca esas hojas de la Biblia tuya y listo, porque eso está escrito en tu Biblia. Y la Biblia, ay Dios mío, la Biblia está escrita antes de que yo naciera y que tú nacieras. Es la palabra de Dios. Y en la obediencia a la palabra de Dios está la bendición para que tú no seas derrotado en esas batallas que supuestamente tú estás peleando. Porque cuando nosotros vamos al libro de Romanos y leemos del versículo, en el capítulo 8, y leemos del versículo 5 al 8, Pablo les enseña a la iglesia que estaba en Roma lo que está aconteciendo y lo que no les permite a ellos crecer en el Señor, porque vivían una vida carnal como hoy en día la está viviendo la iglesia, como hoy en día la iglesia está siendo derrotada y está perdiendo, porque no la está guiando el Espíritu Santo, porque no tienen esa comunión con Él. No les gusta ayunar, no les gusta meterse en oración. Toca pelear con ellos para que en la madrugada se levanten a orar, a buscar el rostro del Señor. Y si uno les da una instrucción, cuando estamos en el grupo de oración, en el equipo de oración, les da rabia. Y así crees que vas a tener respuesta de Dios. Vas a tener esa película, nunca vas a tener respuesta del Señor. Porque la instrucción está dada y tú tienes que saber
dejarte guiar, botar tu arrogancia, tu orgullo, tu prepotencia, tu sabiduría y conocimiento humano que maneja el espíritu de Grecia, desaprender todo lo que sabes y aprender todos los días lo que el Espíritu de Dios te diga a través de la palabra y a través de la intimidad secreta que tengas con Él. Y mira lo que les decía Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, Padre. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando tú vas a entrar en guerra espiritual, pero no te dejas guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y en tu arrogancia haces las cosas como tú crees o en tu experiencia, ahí vas a ser derrotado. Vas a perder la batalla. No vas a ver victoria y no vas a ver respuesta. Vea, yo he visto personas que en desobediencia usan el don por su arrogancia. Yo tengo mucha experiencia y ya rápido, ya por la experiencia que yo tengo en el Señor, ya los demonios salen más rápido. Eso es mentira. ¿Sabes por qué salen los demonios más rápido? Porque a mí me pasó al principio. Por la misericordia que Dios tiene por esa alma, no por ti. Porque el poderoso no eres tú, el poderoso es Él, el Espíritu Santo. Él es el poderoso. Y Él no va a hacer quedar mal su palabra, ni va a hacer quedar mal su presencia. Pero a ti te puede hacer quedar mal. ¿Y cómo te hace quedar mal? Para que tú aprendas. Lo que pasa es que hay mucho arrogante que no entiende qué es lo que Dios está haciendo. Destruyéndote, dejando que Satanás y el enemigo, a través de la puerta que tú abriste por la arrogancia, entre y te destruya. Porque vives un evangelio, una vida en la carne. Por eso no le agradas a Dios. Cuando hay orgullo, cuando hay disensión, cuando hay arrogancia, ¿sí? Hay pensamientos que son desagradables a Dios. Porque los designios, los pensamientos de la carne no le agradan a Dios, porque no se sujetan a ninguna de las leyes de Dios y tampoco lo pueden hacer. Tú quieres agradarle a Dios, pero mientras estés en la carne, no puedes por más que quieras. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay que destruir todo obstáculo. Dice el versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 10. Hay que destruir todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Cuando tú entras en una contienda, ay Padre, le estás impidiendo a los hermanos del mundo que vean a Dios en ti. Por eso es que hay mucho que afuera, a mí me preocupa lo que piensa la gente de afuera. Entre los mismos creyentes. Porque ¿sabe cómo nos ven las personas de afuera? Yo me enredo, yo hablo con mucha gente del mundo. Y le pregunto, ¿qué piensas tú de los cristianos? No, que los cristianos ellos viven encerrados allá en su iglesia y ellos creen que son los únicos que se van a salvar. Pero yo conozco cristianos que son ladrones, que son mentirosos, que viven tomando trago, que son viciosos, que no sé qué. Y eso que no les gusta a Dios. ¿Cómo crees que nos están viendo los de afuera? ¿Cómo crees que nos está viendo la iglesia, las almas, el campo del mundo que es de Cristo, el cual nosotros tenemos que ganar? Por tu arrogancia. Estás perdiendo esa batalla. Porque lo primero que mandó el Señor fue que ganáramos almas. Por eso dice Primera de Pedro,
capítulo 3, versículo 2, que aquellos que no conocen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta nomás. ¿Cuál es tu conducta delante del Señor para tú ganar esas almas? Ahora, capturar esos pensamientos equivocados y traerlos, ¿sí?, a la obediencia a Cristo. ¿Cómo que traerlos a la obediencia a Cristo? Sí, yo soy cristiano, yo oro, yo clamo, yo ayuno, Está bien. ¿Cómo estás haciendo la guerra espiritual? ¿Estás atacando a la persona y a los hermanos en la iglesia que según tú están endemoniados? ¿O estás teniendo amor, misericordia? ¿Estás clamando por ellos? ¿Tú te consideras hijo o hija de Dios? ¿Sabes qué dijo Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 43 del 44-45? Él dijo: yo les digo, yo Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, haga bien a los que los aborrecen y oren por todos aquellos que los ultrajan y los persiguen, para que entonces puedan ser hijos de mi Padre que está en los cielos, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y el versículo 46 dice: porque si aman solamente a los que los aman a ustedes, a los que comparten, a los que están en el mismo combo, no van a tener ninguna recompensa y van a ser destruidos por el enemigo. Pablo les dice: los que ustedes perdonaron, en la carta a los Corintios dice: yo también los perdoné, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está enseñando Pablo ahí? Que las maquinaciones del enemigo, lo que él pone en nuestra mente, es que nosotros mismos lo venguemos. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, en el capítulo 1, versículo del 8 al 10 dice: mas aún nosotros, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno le predica un evangelio diferente del que han recibido, sean malditos, sean anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él hablaba del amor. Él hablaba de que la lucha no es contra las personas, de que la lucha es contra entes espirituales. Pero un principado tú no lo puedes atar, tú lo reprendes y tú lo llevas a los pies de Cristo si el Señor te autoriza que lo hagas. Por eso es que muchos hablan mal, maldicen a las potestades superiores. Cuando el arcángel Miguel, cuando el arcángel Miguel estaba peleando, contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, le dijo: que el Señor te reprenda. No le dijo: maldito, te reprendo, no, que el Señor te reprenda. Y esa parte de la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si el Señor dice que lo reprendamos, lo reprendemos. Si Él nos dice que no lo reprendamos, lo dejamos. Bueno, que cuadre el Señor y que te caiga fuego del cielo y que sea el Señor que te reprenda. Y te vas. Hay batallas que vas a perder cuando no usas el conocimiento de Dios. Hay luchas en que vas a ser derrotado cuando no te dejes guiar por el Espíritu de Dios. Hay respuestas que se te van a bloquear cuando no le consultes y le preguntes al Espíritu de Dios si das el paso en el momento que tú crees. Hay emociones que te van a llevar a hacer cosas erradas porque no es el tiempo. Hay bendiciones que muchas veces son cambiadas y te las quitan en el segundo cielo los satanistas de rango por tu desobediencia, tu rebeldía, tu arrogancia,
tu falta de amor y tu inexperiencia y aprendizaje equivocado de la guerra espiritual. Es hora de que reflexionemos, iglesia. Es hora de que comencemos a aprender que cada vez que haya una pasión desordenada en la carne y que querramos luchar con esa pasión en guerra espiritual, vamos a ser derrotados. Libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sos guiado por el espíritu, no estás sujeto a ley. Para tú poder hacer la guerra espiritual eficaz, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que Cristo dijo que nos iba a guiar a toda verdad en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Antes de meterte a guerra espiritual, antes de clamar, y no te estoy diciendo que no lo hagas, pero que lo hagas con sabiduría, para que no seas derrotado, no seas derrotada y veas la respuesta. Van a haber momentos en que Dios no te va a decir que no lo hagas, porque son procesos que el mismo Dios le tiene a la persona. Van a haber momentos donde Él te va a decir, sí, hazlo, pero lo vas a hacer así, así y así. ¿Quién te lo va a decir? El Espíritu Santo. Las victorias que yo tengo, y las he tenido, y también he tenido derrotas, y por eso se los estoy diciendo, es cuando yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Antes de ir a una liberación, vengo y oro una hora, me encierro solo, apago el celular, me quedo solo con el Espíritu Santo. Y le pregunto, ¿vamos a ir? ¿Vas a ir conmigo? ¿Quieres que lo haga? ¿Cómo lo voy a hacer? Él me dice qué vamos a hacer, cómo lo voy a hacer, porque nunca lo hago yo, siempre lo hace Él. Pero tiene que ser a su manera, no a la mía. Y en esos momentos tengo victoria. Gano las batallas y vivo más que victorioso en Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, porque de Cristo Jesús soy y a Él sirvo y serviré por siempre. Que tengan un resto de semana lleno de bendición y que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, los bendiga. Dios los guarde.